Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ya largo ciclo que le estamos dedicando a analizar, a comentar y sobre todo, creo yo, a aprender de uno de los libros más importantes en el mundo de la teoría económica, que es nada más ni nada menos que La riqueza de las naciones de Adam Smith. Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y estamos ya analizando lo que dice Smith en el libro 4 de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones. Libro 4 en el cual Adam Smith nos habla de los sistemas de economía política, que para él eran fundamentalmente lo que en su momento llamó el sistema comercial, que posteriormente se conoció como mercantilismo, y el sistema agrícola, que no es otra cosa más que la fisiocracia francesa del siglo XVIII, fisiócratas contemporáneos a Adam Smith. Estamos ya analizando el análisis que hace Smith de cuáles pueden ser las consecuencias de que un gobierno, con la intención de evitar que salga dinero del país pagando importaciones, limita o prohíbe las importaciones. Ya vimos todo lo que dijo Smith y no pretendo extenderme más, si bien es cierto que hay todavía muchísimo material que podríamos estar analizando y comentando, pero a ese paso nunca acabaríamos de analizar la riqueza de las naciones de Adam Smith. Ya en las sesiones anteriores analicé y comenté qué es lo que dice Smith que puede suceder cuando el gobierno restringe las importaciones de productos que se pueden producir en el país. Es decir, cuando se prohíben las importaciones con la intención de generar, como se le llamó en el siglo XX, sobre todo en América Latina, un proceso de sustitución de importaciones. Y ahora vamos a ver cuál es la opinión de Adam Smith, cuál considera él que pueden ser las consecuencias cuando se restringen las importaciones provenientes de un país con el cual se tiene un déficit comercial. Es decir, que se importa más de ese país de lo que se exporta, teniendo así un déficit comercial, resultado de la balanza comercial, el deficitario, que muchas personas consideran que es el equivocado y que lo que habría que lograr sería precisamente el superávit. Pero ya David Hume, filósofo escocés contemporáneo de Adam Smith, muy amigo de Adam Smith, explicó, y desde mi punto de vista es una de las mejores explicaciones que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento económico, por qué tener un déficit en la balanza comercial no solamente no es malo y por lo tanto algo que debería evitarse, sino que es el resultado correcto, siendo que lo que sí debería evitarse porque es un mal resultado en materia de balanza comercial es el superávit. Lo cual de entrada pareciera no tener ningún sentido por las connotaciones que tienen estas dos palabras, superávit y déficit. A ver, la palabra superávit, ¿sí?, nos remite a la idea de que algo sobra, mientras que la palabra déficit hace referencia a una situación en la cual algo falta. Y de que sobre a que falte, pues mejor que sobre y no que falte. Y esta es la lógica ilógica que hay detrás de todos aquellos que afirman que lo correcto en materia de balanza comercial es tener un superávit y no un déficit. Bueno, dice Smith que el gobierno de un país puede restringir las importaciones que provienen de los países con los cuales se tiene un déficit comercial. ¿Y cuál sería la intención de restringir las importaciones provenientes de un país con el cual se tiene déficit comercial? Pues precisamente dejar de importar o no seguir importando tanto para que ese déficit vaya disminuyendo y en una de esas se convierte en superávit, que para muchos, comenzando por los mercantilistas del siglo XVIII, a quienes Smith critica, sobre todo en esta primera parte del libro cuarto de La riqueza de las naciones, mercantilistas que consideran que el resultado correcto de la balanza comercial tiene que ser el superávit. Pero vamos a ver cuáles son los argumentos muy interesantes
que utiliza Smith para refutar esta propuesta a favor de la eliminación del déficit en la balanza comercial y, de ser posible, procurar conseguir el superávit. Dice Smith, en primer lugar, aunque fuera cierto que con el libre comercio entre Francia e Inglaterra el saldo estaría a favor de Francia, es decir, que la balanza comercial de Inglaterra fuera deficitaria con relación a la francesa, por lo cual la balanza comercial de Francia con Inglaterra sería superavitaria. Entonces dice Smith, en primer lugar, aunque fuera cierto que con el libre comercio entre Francia e Inglaterra el saldo estaría a favor de Francia, ello en ningún caso significaría que ese comercio sería perjudicial para Inglaterra. El que tengas un déficit en la balanza comercial no necesariamente significa, ¿sí?, un perjuicio, un mal, un daño para los habitantes del país cuya balanza comercial es deficitaria. ¿Y cuál es la razón de esto? Una muy sencilla, ¿sí? A ver, si los habitantes de Inglaterra están dispuestos a comprarle a Francia lo que le compran, que son exportaciones de Francia hacia Inglaterra e importaciones de productos franceses hacia Inglaterra, pues es porque a los consumidores ingleses esa compra les conviene. Y si les conviene, pues no solamente no hay un perjuicio, sino un beneficio, como sucede con cualquier intercambio comercial. Siempre que dos personas intercambian, ¿sí?, lo hacen porque después del intercambio están mejor que antes. Porque si este no fuera el resultado del intercambio, pues no intercambiarían, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Dice, no, a ver, es que el déficit en la balanza comercial, el hecho de que importemos más de lo que exportamos, es perjudicial para nuestro país. Bueno, a ver, espera tantito. Dentro de ese universo que es nuestro país, ¿quiénes son los que están relacionados con las importaciones? Pues los nacionales que compran productos importados. Y si compran productos importados, es porque de ello obtienen algún beneficio. Si no, no entenderíamos por qué lo hacen. Y si obtienen algún beneficio, independientemente del resultado de la balanza comercial, esas importaciones los benefician. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y volvemos a los principios básicos. El intercambio entre compradores y vendedores, sean de la misma nacionalidad o de nacionalidad distinta, y entonces ya estaríamos en el ámbito de lo que se llama comercio internacional, ese intercambio entre compradores y vendedores es siempre, vamos a decirlo en estos términos, un juego de suma positiva, porque ambas partes ganan. ¿Y por qué ambas partes ganan? Porque cada una valora más lo que recibe, independientemente de que haya sido producido en su país o en otro país, que lo que da a cambio, independientemente de que se lo pague a un productor nacional o a un productor extranjero. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta para ir desmantelando este argumento falaz de que si la balanza comercial es deficitaria, eso perjudica al país. Bueno, primero que nada, para este tipo, llamémosle así, de perjuicios, es que la balanza comercial deficitaria perjudica al país, pues el país es una abstracción. A ver, ¿qué querría decir? Que una balanza comercial deficitaria perjudica al país. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido de que estamos importando más de lo que estamos exportando. ¿No de acuerdo? Tienes una balanza comercial deficitaria. ¿Y eso en qué sentido te perjudica al país?
¿Cómo una balanza comercial deficitaria perjudica al país? Si para efectos prácticos, pues ese país es una abstracción. No es que una balanza comercial deficitaria perjudicaría a México. Bueno, pero ¿quién es ese México al cual la balanza comercial deficitaria perjudicaría, tal y como debería de suceder, porque la balanza comercial de México con el resto del mundo es deficitaria como debe de ser? Entonces, lo primero que dice Smith es, aunque fuera cierto que con el libre comercio entre Francia e Inglaterra, el saldo estaría a favor de Francia, es decir, Francia tendría un superávit y por lo tanto Inglaterra tendría un déficit. Ello en ningún caso significaría que ese comercio sería perjudicial para Inglaterra, ¿eh? O que su balanza comercial total se inclinaría por ello todavía más en su contra. Y luego empieza Smith a explicar por qué la balanza comercial deficitaria de Inglaterra con Francia no perjudica a Inglaterra. Y bueno, ahí la pregunta sería, bueno, ¿y quién es Inglaterra para efectos de esos perjuicios? Pero dice lo siguiente: si los vinos y lienzos de Francia fueran mejores y más baratos que los de Portugal y Alemania, le convendría a Gran Bretaña comprar todo el vino y todos los lienzos que necesita de Francia y no de Portugal y Alemania. Simple lógica económica. A ver, si el vino que me ofrece Francia es de mejor calidad y me lo ofrecen a menor precio que el vino proveniente de Portugal y Alemania, por lógica, ¿a quién se lo van a comprar los consumidores, ¿sí?, de Gran Bretaña? Pues a Francia. Y lo mismo con los lienzos. Si los lienzos que me ofrecen los productores franceses son de mejor calidad, con mayor variedad, y me los ofrecen a menor precio que los lienzos producidos en Portugal y Alemania, ¿a quién se lo van a comprar? ¿Sí?, los habitantes de Gran Bretaña. Pues a Francia. Para lo cual es necesario que el gobierno de Gran Bretaña permita la importación de vinos y lienzos de Francia, de Alemania o de Portugal. Y que los consumidores de Gran Bretaña elijan a aquel proveedor de vino y lienzos capaz de ofrecerles con lo que yo llamo la trilogía de la competitividad: menores precios y o mayor calidad y o mejor servicio. Entonces, dice Smith, si los vinos y lienzos de Francia fueran mejores y más baratos que los de Portugal y Alemania, le convendría a Gran Bretaña comprar todo el vino y el lienzo que necesita en Francia y no en Portugal y Alemania. Aunque el valor de las importaciones anuales desde Francia aumentara por esa causa considerablemente, el valor de la importación total anual disminuiría en la proporción en la que los bienes franceses de la misma calidad fuesen más baratos que la de los otros países. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Supongamos que los habitantes de Gran Bretaña pueden comprarle, quedémonos con el vino, a Francia, a productores franceses, a productores portugueses o a productores alemanes. Y los productores franceses son capaces de ofrecer su vino a menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio. Si el gobierno de Gran Bretaña permite la importación de vino de Francia, de Alemania y de Portugal, ¿a quién le van a comprar el vino los habitantes de Gran Bretaña? Pues a los franceses. A los franceses. Dice, bueno, aunque el valor de las importaciones anuales desde Francia aumentaría por esa causa considerablemente. A ver, vamos a suponer, y es lo que está suponiendo Smith,
que de pronto los habitantes de Gran Bretaña empiezan a importar una mayor cantidad de vino desde Francia. ¿Qué sucedería? Pues lo que dice Smith, que el valor de las importaciones anuales desde Francia aumentaría por esa causa considerablemente. Vamos a suponer que los consumidores de vino de Gran Bretaña multiplican por 3 sus importaciones de vino desde Francia. Bueno, pues claro, tienen que pagar una mayor cantidad de dinero por el vino importado desde Francia. Eso es a lo que se refiere Smith cuando dice, aunque el valor de las importaciones anuales desde Francia aumentaría por esa causa considerablemente, el valor de la importación total anual disminuiría en la proporción en la que los bienes franceses de la misma calidad fuesen más baratos que los de los otros países. A ver, repitamos esto para desmenuzar. Aunque el valor de las importaciones anuales desde Francia aumentaría por esa causa considerablemente, ojo, el precio que habría que pagar por la importación de vino, que suponemos que se multiplicó por 3. Claro, ahora tienes que pagar 3 veces más por el vino importado desde Francia. ¿Y por qué tienes que pagar 3 veces más? No porque el precio del vino francés haya aumentado, sino porque estás importando 3 veces más, ¿sí? Pero dice Smith, el valor de la importación total, ya no nada más de vino, el valor de la importación total anual disminuiría en la proporción en la que los bienes franceses, ¿sí?, de la misma calidad fuesen más baratos, ¿sí?, que los de los otros países, ¿sí?, que lo de los otros países. El valor de la importación total, ya no solamente de vino, de todo lo que estás importando desde Francia, disminuiría en la proporción en la que los bienes franceses de la misma calidad fuesen más baratos que los de los otros países. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, y creo que es lo que está suponiendo Smith, que antes Gran Bretaña, los consumidores de vino de Gran Bretaña importaban vino de Francia, de Portugal y de Alemania. Entonces, una tercera parte de la oferta de vino en Gran Bretaña provenía de Francia, otra tercera parte provenía de Portugal y otra tercera parte provenía de Alemania. Pero de pronto, los productores franceses de vino se volvieron más competitivos y son capaces de ofrecer su vino con esto que yo llamo la trilogía de la competitividad: a menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio. ¿Qué van a hacer los consumidores de vino de Gran Bretaña? Dejan de importar vino de Alemania y de Portugal e importan más vino, ¿sí?, de Francia. Pero ojo, ¿qué sucede? Inclusive aquí tal vez podríamos enmendarle la plana a Adam Smith, suponiendo que lo está interpretando correctamente. Si antes una tercera parte del vino importado provenía de Francia, otra tercera parte provenía de Portugal y otra tercera parte provenía de Alemania, se pagaba una determinada cantidad. Si ahora el vino de Francia se ofrece a menor precio del que se venía ofreciendo el mismo vino francés y a menor precio del vino producido en Alemania y Portugal, razón por la cual, ¿sí?, los consumidores de vino de Gran Bretaña ya no le compran a Alemania, ya no le compran a Portugal y se lo compran todo a Francia, van a gastar menos en vino, porque están sustituyendo un vino que se ofrece a mayor precio, el vino de Portugal y Alemania, por un vino que se está ofreciendo a menor precio
Y suponemos también que con mayor calidad, porque aquí siempre hay que relacionar el precio con la calidad o la calidad con el precio. Pero ¿qué es a lo que dice Smith? El que sustituyamos en Gran Bretaña el vino que importábamos de Alemania y de Portugal por vino francés va a incrementar nuestro déficit comercial con Francia. Porque si antes de Francia importábamos 100, ahora estamos importando 300, 3 veces más. Y todo lo demás constante, ¿eso qué supone? Que aumentó el déficit comercial de Gran Bretaña con Francia. Bueno, sí, esto es cierto. ¿Y cuál es ahí el problema? ¿Cuál es ahí el perjuicio que se causa a Gran Bretaña y en concreto a los habitantes de Gran Bretaña y, para puntualizar todavía más, a los consumidores de vino de Gran Bretaña? Pues ninguno. Porque ¿quiénes fueron los que sustituyeron la importación de vino alemán y portugués por vino francés? Los consumidores de vino de Gran Bretaña. Y si lo hicieron fue porque les conviene. Porque están mejor importando todo el vino de Francia y no una tercera parte de Francia, una tercera parte de Alemania y una tercera parte de Portugal. Y claro, esto nos remite a la definición del libre comercio. Y fíjense cómo empieza Smith, ¿sí?, esta parte de su libro. Dice, en primer lugar, aunque fuera cierto que con el libre comercio. Smith no da la definición de libre comercio, pero habla de libre comercio. Aunque fuera cierto que con el libre comercio entre Francia e Inglaterra, el saldo estaría a favor de Francia, ello en ningún caso significaría que ese comercio sería perjudicial para Inglaterra. Ahora, ¿qué es el libre comercio? Sí. Se habla mucho del libre comercio, inclusive hoy en día, ¿no? Hay toda una corriente proteccionista, ¿sí?, contraria al libre comercio. Hay libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes determinan la composición, es decir, el qué, y el monto, es decir, el cuánto de las importaciones. Ojo, sin ninguna intervención del gobierno. Sin ninguna intervención del gobierno. De tal manera que se importa lo que los consumidores compran y en las cantidades que los consumidores compran. Entonces, si los consumidores de vino de Gran Bretaña sustituyen la importación de vino producido en Alemania y producido en Portugal por el vino producido en Francia, si bien es cierto que eso puede dar como resultado un déficit o un mayor déficit en la balanza comercial de Gran Bretaña con Francia, ¿dónde está el perjuicio? ¿Dónde está el perjuicio? No, pues es que fíjate que es más lo que los habitantes de Gran Bretaña le están comprando a los franceses que lo que los franceses le están comprando a Gran Bretaña. Bueno, sí, esa es la razón por la cual la balanza comercial de Gran Bretaña con Francia es deficitaria y la contraparte es que la balanza comercial de Francia con Gran Bretaña es superavitaria. ¿Cuál es el problema del déficit? ¿A quién perjudica el déficit? ¿Sí? Porque si hay libre comercio y son los consumidores comprando, dejando de comprar, quienes determinan la composición, el qué y el monto, el cuánto de lo que se importa, el resultado en la balanza comercial, cualquiera que éste sea, equilibrio, deficitario o superavitario, se debe a las decisiones de esos consumidores. Decisiones que los benefician.
porque si no, no las hubieran tomado, ¿sí? Porque si no, no las hubieran tomado, ¿sí? Bueno, dice Smith, refiriéndose a lo mismo, dice, los principios que orientan nuestras opiniones en estos asuntos, en asuntos del comercio internacional, de la balanza comercial, de un resultado superavitario o un resultado deficitario en materia de comercio exterior. Los principios que orientan nuestras opiniones en estos asuntos son el prejuicio y la rivalidad nacional, siempre agitados por el interés privado de los hombres de negocios. Ahora, aquí Smith está identificando 3 causas de por qué se cree que el déficit en la balanza comercial es malo y que por lo tanto lo bueno es el superávit en la balanza comercial. Es decir, que es mejor exportar más de lo que se importa, superávit, que importar más de lo que se exporta, déficit. ¿Y cuáles son las 3 causas que Smith está identificando, ¿sí?, para que se tenga esta opinión? El prejuicio, la rivalidad nacional, siempre agitados, ese prejuicio y esa rivalidad nacional por el interés privado de los hombres de negocios. A ver, comencemos por el interés privado de los hombres de negocios. ¿Qué es lo que cualquier productor nacional querría? Que su gobierno lo protegiera de las importaciones. Que eliminara su gobierno la competencia que las importaciones le generan. O sea, entre menos competencia, mejor. Y si podemos eliminar la competencia de las importaciones, pues ya estamos eliminando parte de la competencia que teníamos y ya nada más tenemos que competir aquí entre nosotros, los productores nacionales, a quienes nos resulta mucho más fácil ponernos de acuerdo para no competir, cosa que resulta prácticamente imposible si quien compite es un productor nacional con un productor extranjero. El que estos dos se pongan de acuerdo para no competir, por ejemplo, vía precios, pues resulta mucho más difícil, no que resulte imposible, pero sí mucho más difícil a que los productores nacionales, sobre todo si son pocos, unos cuantos, se pongan de acuerdo para no competir. Y aquí tendríamos que recordar esta famosísima frase, que déjenme ver si puedo localizarla rápido, que es una de las frases más famosas, digámoslo así, de la riqueza de las naciones, donde Smith dice que difícilmente se reunirán 2 personas dedicadas, ¿sí?, a producir el mismo bien o servicio sin que la conversación degenere, así lo dice Smith, en un complot, en una conspiración en contra del público. Es decir, sin que estos 2, 3 o 4 personajes que producen bienes y servicios que compiten entre sí, porque son bienes sustitutos, por ejemplo, refrescos de cola, se pongan de acuerdo para no competir. Y ya encontré la frase, la repito. Dice Smith, es raro que se reúnan personas del mismo negocio que produzcan el mismo tipo de bien o servicio. Por ejemplo, algo que no existía en épocas de Smith, pero que nosotros entendemos bien, refrescos de cola. Es raro que se reúnan personas del mismo negocio
aunque sea para divertirse y distraerse, aunque sea por motivos sociales, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible, dice Smith, prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Productores de Refrescos de Cola, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones, y mucho menos para volverlas necesarias. A ver, ¿qué quiere esto decir para volverlas necesarias? A ver, vamos a suponer que en un determinado país ya existe la Cámara Nacional de Productores de Refrescos de Cola, ¿sí? Que son competidores entre sí y que, dadas las leyes de ese país, si tú quieres dedicarte a producir y ofrecer refrescos de cola, antes que otra cosa tienes que afiliarte a la Cámara Nacional de Productores de Refrescos de Cola. Bueno, si ya por ley te obligan a afiliarte a la Cámara Nacional de Productores de Refrescos de Cola, pues lo que la ley está facilitando es que estos productores de cola afiliados en esa cámara se pongan de acuerdo para no competir vía precios. ¿Sí? Y a ver, aquí Smith dice algo muy importante. ¿Sí? Dice algo muy importante. Dice, es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable. A ver, imagínense que se promulga en México una ley que le prohíbe, ¿sí?, a productores que compiten entre sí, por ejemplo, productores de refrescos de cola, reunirse por cualquier motivo. Ni siquiera en una reunión de tipo social. Una carne asada, un fin de semana en casa de alguno de ellos. Prohibido que se reúnan. Porque no vaya a ser, como dice Adam Smith, que es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público. Y aquí el público son los consumidores, o en alguna estratagema, es decir, alguna estrategia para subir los precios. Entonces, para evitar esto, que va en contra de los intereses de los consumidores, a quienes nos interesa que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible, se promulgó una ley que prohíbe cualquier tipo de reunión de productores del mismo bien o servicio. Por ejemplo, refrescos de cola. Ahora, ¿cómo le haces tu gobierno para hacer valer esa ley? Es ciertamente imposible, dice Smith, prevenir tales reuniones, una carnita asada, donde se reúnen todos los productores de refrescos de cola, por ley alguna que fuese practicable. ¿Cómo podría vigilar el gobierno y evitar el gobierno que se reúnan, aunque sea por motivos meramente sociales, los productores de refrescos de cola? Pero no solamente queda ahí lo que dice Smith, viene otra parte muy interesante. Dice, es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. A ver, esta parte es importantísima. Y coherente con la libertad y la justicia. Por ejemplo, en México tenemos una ley federal de competencia económica, que es la ley reglamentaria del artículo 28 de la Constitución,
en donde leemos en su primer párrafo, ¿sí?, que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. A ver, ¿qué es lo que prohíbe la ley? No que los productores de refrescos de cola se reúnan un fin de semana en una carne asada para convivir unos con otros. Pero lo que sí prohíbe la ley es que se pongan de acuerdo para no competir vía precio. Es decir, para que incurran, ¿sí?, en prácticas monopólicas. Y uno podría decir, pues está bien, no hay nada mejor que la competencia, ¿sí?, para elevar el nivel de bienestar de los consumidores a través de la trilogía de la competitividad, menores precios, mayor calidad y mejor servicio. ¡Qué bueno que queden prohibidas las prácticas monopólicas! Ahora, dice Smith. Ay, perdón, ya la perdí. Pero déjame regresar a esto porque quiero citarlo tal cual. Dice, y que sea coherente la ley con la libertad y la justicia. A ver, ¿cuáles son las conductas que la ley debe prohibir? Las conductas injustas. ¿Cuáles son las conductas injustas? Las que violan derechos de terceros. Matar viola el derecho a la vida, secuestrar viola el derecho a la libertad, robar viola el derecho a la propiedad. Yo creo que hasta aquí estamos de acuerdo. A ver, las conductas que se deben prohibir por ley y castigar son las que violan derechos. Matar, secuestrar, robar. Bueno, pero si los productores de refrescos de cola se ponen de acuerdo para no competir vía precios, incurriendo en una práctica monopólica, en este caso absoluta, la práctica monopólica absoluta es la que se da cuando competidores, los productores de refrescos de cola, se ponen de acuerdo para no competir vía precios. La pregunta es, si los productores de refrescos de cola se ponen de acuerdo para no competir vía precios, ¿están violando el derecho de alguien? Y por lo tanto, ¿están cometiendo una injusticia? A ver, ¿están violando la ley? Sí, porque hay una ley, la Ley Federal de Competencia Económica, que prohíbe y castiga las prácticas monopólicas absolutas. Están violando la ley, están actuando ilegalmente, pero la pregunta es si están actuando de manera injusta. Bueno, ¿qué es actuar de manera injusta? Violar el derecho de alguien. Y la respuesta sería que sí, que si los productores de refrescos de cola se ponen de acuerdo para no competir vía precios, están cometiendo una injusticia si los consumidores de refrescos de cola tuvieran el derecho a que los refrescos de cola se les ofrecieran al menor precio posible, que es el precio que alcanza a cubrir el costo de producción y que garantiza que se sigan produciendo y ofreciendo refrescos de cola. Por aquí la pregunta es si los consumidores tenemos el derecho de que lo producido, comenzando por los refrescos de cola, se nos ofrezca al menor precio posible. Y la respuesta clarísimamente es que no. Y no hay que confundir el interés con el derecho. A ver, yo como consumidor de refrescos de cola tengo el interés de que los refrescos de cola se me ofrezcan al menor precio posible. Aquí tengo el interés, pero tengo también el derecho, porque si yo, consumidor de refrescos de cola, tengo el derecho
de que los refrescos de cola se me ofrezcan al menor precio posible, entonces los oferentes de refrescos de cola tendrían la obligación de ofrecerlo al menor precio posible, que es el que alcanzaría nada más para cubrir sus costos de producción. Con lo cual, la intención de cualquier productor oferente de maximizar utilidades se te viene abajo. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que las leyes que prohíben y castigan las prácticas monopólicas son injustas. Porque si los productores de refrescos de cola se ponen de acuerdo para no competir vía precio, ¿esto qué supondría? A ver, aquí nos comprometemos, nosotros 7 productores de refrescos de cola, a no ofrecer la lata de refresco a menos de 10 pesos. Pacto de caballeros. Nos comprometemos a no ofrecer a menos de 10 pesos. No vamos a competir vía precios. ¿Y cómo compites vía precios? Pues bajando los precios. Si yo te ofrezco a menor precio que mi competidor, vía precio ya estoy siendo más competitivo y probablemente me compres a mí y no a aquel. Pero ¿para qué desatar entre nosotros, los productores y oferentes de refrescos de cola, una guerra de precios que puede llevar a más de uno a la quiebra? No, comprometámonos aquí a no ofrecer la lata de refresco de cola, cada uno con su marca, a menos de 10 pesos. Bueno, esa es una práctica monopólica absoluta, que en muchos países está prohibida por ley. Es el caso de México. Y castigada inclusive con la cárcel. Pero la pregunta es, las prácticas monopólicas absolutas que van en contra del interés del consumidor, de que se lo producido se le ofrezca al menor precio posible. Eso sí, va en contra de ese interés. Pero no hay que confundir ese interés que tenemos los consumidores de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible con el derecho. Porque ese derecho no lo tenemos. Y esta es una discusión que prácticamente no se da cuando se toca el tema de la prohibición de prácticas monopólicas. Y lo que dice Smith me parece muy importante. Repito, dice, es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, los productores de refresco de cola en una carne asada un fin de semana, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. A ver, con las leyes antimonopolios y antiprácticas monopólicas, no se le prohíbe a los productores de un bien o servicio que compiten entre sí reunirse. Inclusive constituir la Cámara Nacional de Productores de Refrescos de Cola. Pero lo que sí se les prohíbe es que se pongan de acuerdo para no competir vía precios. Y la pregunta es si esa prohibición no es injusta, porque está prohibiendo una conducta que sí va en contra de los intereses de los consumidores, pero no viola ningún derecho de los consumidores, porque los consumidores que tenemos el interés
de comprar al menor precio posible, no tenemos el derecho de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible. Entonces, ¿a qué vino todo esto? Pues a que dice Smith, los principios que orientan nuestras opiniones en estos asuntos, los asuntos del comercio exterior, el llamado comercio internacional y los resultados de la balanza comercial, son, en primer lugar, el prejuicio. En segundo lugar, la rivalidad nacionales, siempre agitados por el interés privado de los hombres de negocio. ¿Cuál es el interés principal de los hombres de negocios? Tener la menor competencia posible. Y si bien resultaría un tanto cuando escandaloso que yo, productor nacional, le pidiera a mi gobierno que me quitara de enfrente a los otros productores nacionales, no resulta tan escandaloso si los productores nacionales le piden a su gobierno que les quite de enfrente a los productores extranjeros. ¿Y cómo puede ese gobierno quitarle a los productores nacionales a los productores extranjeros? Prohibiendo las importaciones. Prohibiendo las importaciones, ¿sí? Luego, por ejemplo, este tema de la rivalidad nacional. De la rivalidad nacional, que en el ámbito comercial parte de un supuesto que estuvo muy en boga en aquellas épocas, el siglo XVIII, por el cual se creía falsamente, ¿sí?, que en materia de comercio internacional entre personas de distinta nacionalidad, ¿sí?, lo que uno ganaba era lo que el otro perdía. Que el comercio entre personas de distinta nacionalidad es un juego de suma cero, porque lo que uno gana, lo otro lo pierde. Haces la operación aritmética y el resultado es cero, ¿sí? Y llama la atención cómo es posible, o por lo menos plantea la pregunta, de que este prejuicio se haya mantenido durante tanto tiempo. ¿Quiénes eran, en esta visión, quienes perdían en ese juego de suma cero? Los del país con balanza comercial deficitaria. ¿Y quiénes eran los que ganaban? Los del país con balanza comercial superavitaria. Pero aquí volvemos a lo mismo. A ver, si el comercio entre ingleses y franceses, no voy a hablar de Inglaterra y Francia, porque estrictamente hablando, los países no comercian entre sí. Comercian entre sí personas que pueden ser de la misma nacionalidad, y entonces hablaremos de un comercio intranacional, o personas de distinta nacionalidad, aquí tenemos un inglés, aquí tenemos un francés, y entonces estaríamos hablando del comercio internacional. Entonces, a ver, vamos a suponer que el inglés decide comprarle algo al francés y el francés decide venderle algo al inglés. Si llevan a cabo el intercambio, los dos salen ganando, porque cada uno valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Pero si la balanza comercial de los ingleses es deficitaria con relación a los franceses, ¿sí?, este supuesto del que les venía yo hablando, de que en el comercio internacional alguien gana y alguien pierde, y el que pierde es el que tiene la balanza comercial deficitaria y el que gana es el que tiene la balanza superavitaria, supondría que de alguna manera este consumidor inglés sale perjudicado. Pero si voluntariamente este consumidor inglés decidió comprarle, ¿sí?, al oferente francés,
¿cómo va a salir perjudicado? ¿Sí? ¿Cómo va a salir perjudicado, no? Esta rivalidad nacional, ¿sí?, en materia comercial. Ojo, y esa rivalidad comercial, perdón, esa rivalidad nacional, que estrictamente hablando, no es entre naciones, es entre los gobiernos de distintas naciones, históricamente ha dado origen a lo que se conoce como las guerras comerciales. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, y ya desde la época de Trump, en la presidencia de los Estados Unidos, de lo que está pasando con Estados Unidos y China en materia comercial. ¿Sí? Y esas guerras comerciales son posibles por el poder que tienen los gobiernos, ¿sí?, de prohibir importaciones o exportaciones. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que hayamos permitido que el gobierno se meta hasta la cocina, ¿sí?, en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad? ¿Hasta qué punto el que tengamos al gobierno metido hasta la cocina en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad no nos lleva a concluir que pues no tenemos verdadero libre comercio? Si por libre comercio entendemos esa condición en la cual son los consumidores nacionales, comprando o dejando de comprar, los que determinan la composición, el qué, ¿sí?, y el monto, el cuánto de las importaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que prácticamente todos los gobiernos del mundo pueden, inclusive legalmente, ¿sí?, limitar, condicionar o prohibir las relaciones comerciales de sus ciudadanos con ciudadanos de otros países. El caso de México. En el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dice, y lo digo de la manera más sencilla posible, que si el Congreso de la Unión le da permiso al Ejecutivo Federal, el presidente de la República, ¿sí?, este puede prohibir cualquier tipo de importación y cualquier tipo de exportación. Prohibir. Y a México se le pone como ejemplo de libre comercio, por la cantidad de tratados de libre comercio que tenemos. Pero habría que ver si realmente son de libre comercio, entendido por libre comercio esa condición en la cual son los consumidores quienes, comprando o dejando de comprar, determinan la composición y el monto de las importaciones. ¿Sí? Las guerras comerciales, ¿sí?, que ¿a quién acaban por perjudicar? A los consumidores. A ver, ¿qué sería una guerra comercial? Vamos a suponer que entre personas de distinta nacionalidad están comerciando. Libre comercio, el gobierno no interviene. Y de pronto, por alguna extrañísima razón, que podría ser proteccionista, proteger a los productores nacionales de la competencia que le hacen las importaciones, el gobierno de este país, que empieza a aplicar medidas proteccionistas, empieza a gravar con aranceles las importaciones provenientes del otro país. Les empieza a cobrar un impuesto que les resta competitividad en el país al cual se importan, porque los consumidores ahora van a tener que pagar un precio mayor porque ya van a tener que pagar el impuesto. Y entonces el gobierno de este otro país, en represalia, ¿sí?, empieza a gravar con un arancel todavía mayor
alguna importación de este otro país. Y entonces ahí, de arancelazo en arancelazo, pues empieza a generar una guerra comercial que pudiera llegar a que los gobiernos de estos países acabaran prohibiéndole a sus ciudadanos establecer relaciones comerciales como más les convenga. ¿Sí? Bueno, a esto es a lo que se refiere Smith cuando dice: los principios que orientan nuestras opiniones en estos asuntos, los asuntos de comercio exterior, de balanza comercial, son el prejuicio y la rivalidad nacionales, siempre agitados por el interés privado de los hombres de negocios. ¿Sí? En el fondo, no hay nada más absurdo, que toda esta doctrina de la balanza comercial, sobre la que se basan todas las restricciones y reglamentaciones que afectan al comercio. Si yo tengo un déficit comercial y considero que eso es perjudicial, una manera de corregir o ir corrigiendo ese déficit comercial es limitando o de plano prohibiendo las importaciones. Porque déficit comercial quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Y una manera de corregir ese déficit comercial sería o prohibiendo las importaciones y o incentivando, y ya vamos a ver cómo se puede hacer esto y lo que dice Smith al respecto, las exportaciones. Pero eso ya supone la intervención del gobierno. Ahora, limitar o prohibir las importaciones es ir en contra de las decisiones de los consumidores. Es ir en contra del libre comercio. Es ir en contra del bienestar de las personas. Y es violar el derecho a la libertad para poder establecer relaciones comerciales con quien más me convenga, sea un connacional o sea un extranjero. Dice Smith, en el fondo no hay nada más absurdo que toda esta doctrina de la balanza comercial. Y en concreto se refiere a creer que si el resultado de la balanza comercial es deficitario, estamos perdiendo. ¿Sí? Sobre la que se basan todas las restricciones y reglamentaciones que afectan al comercio. Y que por lo tanto limitan, condicionan o prohíben que personas de distinta nacionalidad se relacionen comercialmente como más les convenga. Y la pregunta es, si dos personas de distinta nacionalidad están dispuestas a relacionarse comercialmente de determinada manera, generando importaciones y exportaciones, ¿por qué será? Pues porque les conviene. Porque después de establecer esa relación de intercambio, exportaciones e importaciones, están mejor que antes. Si el gobierno prohíbe que se establezcan ese tipo de relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad, lo que está impidiendo es que estas personas eleven su nivel de bienestar. Y eso es la antieconomía en su máxima expresión. Bueno, por hoy aquí lo dejamos en esta sesión del Círculo Bastiat, que estamos dedicando a analizar la riqueza de las naciones de Adam Smith. Gracias por acompañarme y aquí nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.